Hola, ¿cómo están? Seguimos con las aplicaciones de la derivada. Vamos a ver en este video lo que es máximos y mínimos, cómo se calculan esos intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, cómo ubicamos cuándo el punto es máximo, cuándo el punto es mínimo y cómo a partir de esos datos podemos construir la gráfica de la función. Este es el ejemplo con el que vamos a trabajar. La función es x cúbica menos 3 medios de x cuadrada. En el video anterior están presentes los pasos con los que trabajamos máximos y mínimos. Entonces, si quieren darle una pasadita al otro video para retomarlos, y aquí poco a poco los voy a ir anotando. Entonces, el primer paso es derivar la función. En este caso la función es algebraica, es muy sencillita, entonces vamos a hacer eso, la derivada de la función. Muy bien, entonces esta es la función que tenemos que derivar. La derivada, recuerden que derivada también se representa con la prima. Entonces la derivada de la función, que es lo mismo que derivar, esta es la función, que derivar x al cubo menos 3 medios de x al cuadrado. Entonces derivamos esto, derivada de esa función ya sabemos que es derivar cada parte, entonces derivada de x al cubo, muy bien, 3x al cuadrado, menos 3 medios, dejamos la constante, y derivada de x al cuadrado pues es 2x. Y aquí pues queda simplificar, si es que se puede simplificar algo. Vemos en este caso que sí, se puede simplificar. Este está multiplicando y este está dividiendo, tienen el mismo valor, entonces se pueden cancelar, como decimos comúnmente, y nos queda que el resultado, la derivada es 3x al cuadrado menos 3x. Para los que no lo alcanzaron a ver, esta simplificación, si hubiéramos querido multiplicar, pues es una multiplicación de fracciones, entonces convertimos en fracción el otro término, y nos queda 3 por 2x, pues 6x, entre 2 por 1, 2. Y aquí pues se puede simplificar otra vez, 6 entre 2, 3x, que es el mismo resultado que habíamos obtenido de este lado, ¿sí? Entonces esta de aquí es la derivada de la función. Ahora vamos a ver el otro paso. El siguiente paso dice, igualamos a 0 la derivada. ¿Qué es esto? Pues simplemente tomamos lo que es la derivada, en este caso 3x cuadrada menos 3x, y la igualamos a 0. Y listo, ¿para qué es esto? Pues para convertirla en una ecuación. Porque en el siguiente paso, que es el tercero, tenemos que obtener los puntos críticos, y esos son las soluciones de esa ecuación. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son los que me van a representar un posible máximo o un posible mínimo. En esos puntos críticos es donde está la inflexión, es donde está el cambio, donde está la curva. Y pues es lo que vamos a averiguar, qué cambio ocurre en esos puntos. Pero para ello pues necesitamos resolver la ecuación. La ecuación puede ser desde grado 1 hasta 2, 3, 4, dependiendo de nuestra función original. En este caso es una ecuación de segundo grado. Para resolver ecuaciones de segundo grado tenemos varios métodos. Uno y el más común pues es el formulazo, la fórmula general. Otro que nos saca de muchos embrollos a veces y de manera muy rápida pues es la factorización. En este caso vamos a usar la factorización porque es mucho más rápido y pues tenemos claramente ahí cómo se puede factorizar. Tenemos aquí una 3x y aquí hay otra 3x. Aquí nos va a sobrar una x, pero no hay problema porque de eso se trata. Vamos a factorizar. Entonces resolvemos la ecuación para obtener los puntos críticos. Y resolvemos.
Dijimos entonces que 3x es el factor común. 3x, para obtener 3x cuadrada, pues nos falta una x. Enseguida es un menos, y ahora 3x, para obtener ese mismo 3x, pues simplemente por 1. Para comprobar que nuestra factorización está bien hecha, pues simplemente multiplicamos y debemos de regresar al resultado anterior. 3x por x, 3x cuadrada, y 3x por menos 1, menos 3x. Entonces nuestra factorización es correcta. Una vez factorizado, vamos a igualar cada factor a 0. Es decir, 3x es un factor y x menos 1 es otro factor. Por lo tanto, 3x igual a 0 y x menos 1 igual a 0, porque debe de cumplir que al multiplicarse uno por el otro, pues nos dé 0. 3x, para que nos dé 0, pues este tiene que valer 0. Y x menos 1, para que nos dé 0, 3x debe ser 0. Y de aquí pues ya tenemos dos ecuaciones más simples, dos ecuaciones lineales de las cuales podemos despejar x. Aquí el 3 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, y entonces 0 entre 3 nos da 0. Y aquí este menos 1, que le estorba la x, lo pasamos del otro lado sumando. Por lo tanto, x es igual a 1. Para comprobar, ya saben que es sustituir el valor de la x. 3 por 0 nos da 0. En este caso 1 menos 1 sí se cumple que es 0. Por lo tanto, este es un punto crítico y este es nuestro otro punto crítico. Ya obtenidos los dos puntos críticos, la cantidad de puntos críticos que se obtengan, lo que sigue es completar la tabla. Esos son los elementos que debe tener la tabla: intervalos, valor de prueba, signo de la derivada, la primera conclusión, crecimiento y decrecimiento, la segunda conclusión, máximo y mínimo. Para determinar los intervalos, debemos incluir toda la recta real. Acuérdense que estamos manejando x. Entonces es en toda la recta real, desde el menos infinito hasta el infinito. Por lo tanto, nuestros intervalos van a empezar en menos infinito y va a terminar en infinito. Pero debemos pasar por los puntos críticos. Por lo tanto, debemos determinar cuál es el punto crítico más chico. En este caso, el punto crítico más chico es el 0. Por lo tanto, nuestro primer intervalo irá desde menos infinito hasta 0. Como estos puntos críticos son los puntos de inflexión, es decir, donde hay movimientos en la gráfica, entonces entre el 0 y el 1 también va a pasar algo. Por lo tanto, debemos considerarlo como otro intervalo, del 0 al 1. Finalmente, el último intervalo, para este caso, es desde el punto crítico que sigue hasta el infinito, hasta terminar la recta. Por lo tanto, de 1 a infinito. Y esos son nuestros intervalos. De cada uno de estos intervalos vamos a tomar lo que se conoce como valor de prueba. ¿Para qué nos va a servir ese valor de prueba? Para conocer el signo de la derivada que obtuvimos justamente en ese valor de prueba. Con eso vamos a obtener la primera conclusión. Pero bueno, ese valor de prueba debe estar dentro del intervalo y puede ser lo más sencillo posible porque vamos a trabajar con este. Entonces, desde menos infinito a 0, podríamos considerar el menos 1. Es el más fácil. Pero también podría ser, si ustedes quieren, el menos 10, el menos 15, el menos 102, el que ustedes quieran. Pero pues si nos vamos a facilitar la vida, pues entonces mejor usamos el menos 1. Del 0 al 1 es más fácil trabajar con mitades. Entonces vamos a utilizar el 0.5 o 1/2. Y del 1 al infinito, pues el más simple es el 2. O el 5 o el 10. Incluso el 10 es más sencillo que el 2. Pero voy a utilizar yo ahí el 2. Ustedes, repito, pueden escoger el número que quieran, siempre y cuando esté dentro del intervalo. El menos 1 se encuentra del menos 0 del menos infinito al 0. Por eso lo tomé. El punto 5 se encuentra del 0 al 1. Y el 2 está entre el 1 y el infinito. Si no está ahí, por ejemplo, yo aquí no puedo decir, pues desde el 1 al infinito
Tomo el menos 4. No se puede porque no está dentro de ese espacio, ¿sí? Vamos ahora a lo del signo de la derivada. Si es el signo de la derivada en el valor de prueba, quiere decir que este valor de prueba lo vamos a sustituir en la que fue nuestra derivada, en la que es nuestra derivada. En este caso, 3x cuadrada menos 3x. Entonces vamos a hacer 3 y dijimos x cuadrada, pero como va a tomar el valor de prueba, entonces 3 por menos 1 al cuadrado. Y luego dice que es menos 3x, entonces acá menos 3 por menos 1. Como lo único que nos interesa es el signo, aquí podemos analizar los signos. Este signo es un negativo, pero está elevado al cuadrado, por lo tanto nos va a dar un positivo. Y aquí tenemos una multiplicación de signos, que al ser menos por menos o signos iguales nos va a dar un positivo. Por lo tanto, positivo más positivo nos va a dar un positivo. Si se les hace difícil determinar esto, pues simplemente hacemos el cálculo de la operación. Menos 1 al cuadrado, 1. Por 3, 3. Luego, menos 3 por menos 1, pues 3. ¿Qué signo tiene? Más. 3 más 3 es un 6. ¿El 6 es positivo? Pues sí. Entonces, respetamos el signo positivo. Si no sabemos hacer el análisis o nos cuesta trabajo, pues simplemente hacemos el cálculo, le damos el signo y lo anotamos. Ahora en 0.5. Lo mismo que acá, pero con 0.5 o con un medio. 3 por 0.5 al cuadrado menos 3 por 0.5. Dijimos que 0.5 es un medio. Entonces, cuando tenemos medios elevados a una potencia, la potencia que sea, excepto que no sea negativa, la potencia que sea positiva, nos va a hacer un número más chiquito que el que tenemos. En este caso, 0.5 o un medio elevado al cuadrado es un cuarto. Entonces es la cuarta parte de 3. Y aquí es la mitad de 3. A la cuarta parte de 3 le tenemos que restar la mitad de 3. Es decir, le vamos a restar un número más grande. Por lo tanto, nos va a quedar un número negativo. Pero nuevamente, si te cuesta trabajo sacar eso, pues entonces en tu calculadora, si quieres, 0.5 al cuadrado y te va a dar 0.25. Y 0.25 por 3, pues es 0.75. Y luego, al sacar la mitad de 3, pues es 1.5. Y se están restando. 0.75 menos 1.5 te va a dar menos 0.75. Por lo tanto, el signo, como ya habíamos dicho, es negativo. Nos vamos a la última parte. Ahora el valor de prueba es el 2. Pero hacemos lo mismo que aquí. Entonces, 3 por 2 al cuadrado menos 3 por 2. Y nuevamente hacemos el análisis. Ahora en este caso, este número, como este es un entero, va elevado al cuadrado, se hace más grande. Y como son los mismos, pero este está elevado al cuadrado, entonces este número es mayor que el otro. Un número mayor menos un número menor nos da de resultado un número positivo. Y lo puedes hacer nuevamente como el otro. 2 al cuadrado, primero potencias, acuérdense. 4 por 3, 12. Menos 3 por 2 son menos 6, lo que nos da un 6. Y este 6 pues es positivo. Con eso ya tenemos el signo de la derivada en cada intervalo. De menos infinito a 0, el signo de la derivada es positivo. De 0 a 1 el signo es negativo y de 1 a infinito el signo es positivo. ¿Para qué nos sirve esto? Para la primera conclusión. Si el signo es positivo, entonces la función crece. Si el signo es negativo, la función decrece.
Por lo tanto, en este intervalo, la función crece. En el intervalo que sigue, la función decrece. Y en el último vuelve a crecer. Ahora con esto vamos a analizar la función para poder determinar la segunda conclusión, que es el máximo y el mínimo precisamente. Con esta grafiquita es con la que vamos a determinar eso. Vamos a simular las curvas negras como si fueran la función, las curvas que están pintadas de negro. Entonces, si la función crece, dijimos que el signo de la derivada es positivo. Si la función crece y luego llega a un punto y en ese punto cambia su dirección y decrece, entonces se dice que la función tiene un máximo. Pero en cambio, si la función viene primero decreciendo y llega a un punto, ese es el punto de inflexión, ese es el punto crítico, llega a un punto, cambia su dirección y crece después, entonces se dice que la función tiene un mínimo. Por eso son puntos de inflexión, porque es donde ocurre el cambio. Viene la función creciendo, llega a ese punto y luego cambia. Viene la función decreciendo, llega a ese punto y cambia. Entonces, si va de más a menos es máximo, si va de menos a más es mínimo. Revisamos lo que tenemos y analizamos de dos intervalos, porque estamos revisando dos cambios. Un cambio, perdón. Crece y luego decrece, es decir, sube y luego baja. Por lo tanto, tiene un máximo. ¿En dónde? Pues en el punto crítico. El punto crítico en donde ocurre ese cambio es en el 0. ¿Sí? El 0 es el que tiene en común. Entonces es un máximo en el 0. Y aquí es decrece y luego crece, es decir, baja primero y luego llega a ese punto y sube. Por lo tanto, tiene un mínimo. ¿Mínimo en dónde? Pues en el punto crítico en el que ocurre ese cambio, es decir, en el 1. Pero si ustedes recuerdan, un punto no es solamente un valor de X. Un punto está compuesto por un valor de X y por un valor de Y. Y estos son puntos máximos, puntos mínimos. Por lo tanto, nos hace falta encontrar el valor de Y. Tenemos el de X en ambos casos. Como son los puntos de la función, entonces tenemos que saber cuánto vale la función en 0. Recordemos cuál es nuestra función. Nos vamos hacia arriba y aquí está. Esta es nuestra función original. Entonces aquí es donde vamos a obtener los puntos, ya conociendo cuál es el punto crítico. Dijimos que para el máximo era el 0. Entonces 0 al cubo, 0. Y luego acá, primero potencias. 0 al cuadrado, 0. Por 3 medios, 0. Aquí nos había dado un 0, entonces 0 menos 0, pues da 0. Por lo tanto, el punto crítico máximo es en 0,0. Vamos ahora al mínimo. El mínimo es un 1 y es en X. Es el primero, acuérdense, dijimos X igual a 1. Entonces, 1. Este sí lo voy a anotar porque es un poquito más de trabajo con las fracciones para que no se pierdan. Entonces, f cuando x vale 1 es 1 al cubo menos 3 medios por 1 al cuadrado. Primero potencias, aquí nos da 1, menos 1 al cuadrado, pues es 1. Por 3 medios, entonces menos 3 medios. Y 3 medios es lo mismo que 1.5, ¿verdad? Entonces 1 menos 1.5 nos da que es menos 0.5.
Por lo tanto, el otro valor, el valor de y para el mínimo es menos 0.5. Y listo, ya obtuvimos los intervalos en los que la función crece y decrece y los puntos máximos y mínimos. Ahora vamos a ver cómo utilizar eso para graficar la función. Muy bien, vamos a hacer el bosquejo de nuestra gráfica. Dijimos que el máximo estaba en 0, 0, entonces vamos a ubicar el punto 0, 0, que es en el origen. Y dijimos que el mínimo era 1 y menos 0.5. Entonces 1 y menos 0.5, más o menos aquí. Y vamos a revisar también los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Decía que en el intervalo de menos infinito hasta el 0 la función crecía, es decir, la función viene desde acá abajo, creciendo, creciendo, creciendo hasta el 0. Desde el menos infinito, acuérdense que acá está el menos infinito, desde el menos infinito hasta el 0. Ahí viene la función creciendo y llega al 0 y dice del 0 al 1 va a decrecer, entonces del 0 al 1 tiene que bajar, tiene que disminuir, por lo tanto hace este cambio. Y luego dice del 1 al infinito, acuérdense que acá está el infinito, ¿sí? De este lado está el infinito, y del 1 al infinito la función crece, entonces del 1 al infinito la función crece. Y si vemos la gráfica, pues sí, realmente este punto que está aquí es un máximo y este que está aquí es un mínimo. Este está más arriba y este está más abajo. Y hacia los extremos de la función, pues sigue decreciendo y acá sigue creciendo hasta el infinito. Por lo tanto, este sí fue el mínimo y este el máximo. Muy bien, pues esa es la manera en la que determinamos el máximo, el mínimo y los intervalos de crecimiento. Espero que sí haya sido de su ayuda. Denle like, compartir, suscríbanse si les gusta, denle a la campanita para que sepan o se den cuenta cuando hay videíto nuevo. Gracias.